Los invito a que vayan al Evangelio de Lucas. Vamos al capítulo 8, ¿sí? La semana pasada estuvimos viendo el capítulo 6. Recuerden que el apóstol ya nos dijo, nos enseñó de que lo que vamos a tomar en este periodo son las parábolas, ¿sí? ¿Sí? ¿Lo han escuchado alguno? Sería bueno. Y el, tuvimos 3 Shabbat hablando en Lucas 6 y ahora vamos al Lucas 8 y vamos a tomar desde el capítulo 4 hasta, perdón, capítulo 8, verso 4 hasta el verso 18. Lucas 8, verso 4 al verso 18. ¿Sí? Leo. Cataldo soy, no soy Pérez. Aunque sí, también soy Pérez. Soy Cataldo Sabatini Funes Pérez. ¿Anotaron? Acá el que habla, como sabemos, es nuestro maestro Yeshua y dice, o sea, están relatando, de cada ciudad acudía gente para ver a Yeshua. Al reunirse una gran multitud, Yeshua les relató esta parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla. Mientras sembraba, parte de ella cayó junto al camino y fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras, pero al brotar se secó por falta de humedad. Otra parte cayó entre los espinos, pero la ahogaron los espinos que brotaban con ella. Otra parte cayó en la buena tierra y brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Y levantando la voz dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaron, ¿qué significa esta parábola? Y él les respondió, a ustedes se les concede conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros se le habla en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola significa lo siguiente, la semilla es la palabra de Dios. Las semillas junto al camino son los que oyen, pero que luego viene el diablo y les quita del corazón la palabra, para que no crean y se salven. Las que cayeron sobre las piedras son los que al oír la palabra la reciben con gozo, pero como no tienen raíces, creen por algún tiempo, pero al llegar la prueba se apartan. Las que cayeron entre los espinos son los que oyen, pero se alejan y son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y no dan fruto. Pero la semilla que cayó en buena tierra representa a los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan una buena cosecha porque permanecen firmes. Nadie que encienda una luz la cubre con un cajón, ni la coloca debajo de la cama. Más bien la pone en un candelero para que los que entren vean la luz. Porque no hay nada oculto que no llegue a manifestarse, ni hay nada escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Escúchenme bien, a todo el que tiene se le dará, y al que no tiene, hasta lo que cree tener se le quitará. Amén. Amén. La hemos leído, la han escuchado. ¿Quién alguna vez escuchó esta parábola? Y muchas veces. Cualquiera, eh, hasta en la Iglesia Católica, se lee esta parábola. Pero como hemos estado estudiando, hasta ahora nosotros hemos visto siempre en lo superficial. Hago una pregunta. Yo hoy necesito 2 tipos de deportistas.
acuáticos. Los que les gusta hacer, ¿cómo es surf? Andar por las olas. ¿Ah? Surfista. Los que les gusta hacer surf y los que quieran ser buzos. ¿Quién está dispuesto a ser surfista y a quién le gustaría ser buzo? ¿Quién le gustaría ser buzo? Levante la mano. Los otros son surfistas, doy por entendido. Porque hay dos opciones, o sos surfista o sos buzo. Levanten la mano los que quieren ser buzos. Gracias. El buzo, ¿qué es lo que hace? Se mete en lo profundo. ¿Y el surfista qué hace? Está en la Anda en superficie. la superficie siempre, siempre por arribita, tac, tac, saltando la ola. Así que los que no levantaron la mano son aquellos que no les gusta profundizar en la palabra. Quieren ser simplemente ahí tocando así, tac, 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 para que no les confronte la palabra. El buzo es aquel que se mete y se sumerge. Porque, ¿sabe cuál es el problema de todas estas generaciones que han pasado de gente creyente? Que todos han sido surfistas. Todos han andado por la cresta de la ola, pero nunca buscaron la profundidad de la palabra. ¿A qué se refiere la cresta de la ola? A la moda. Es la moda de las grandes campañas evangelísticas. Boom. Todos hagamos campaña evangelística, traigamos al mejor evangelista, al mejor conjunto musical. ¿Cuál es la onda? No sé. Llenar estadios con grupos musicales, todos buscando. ¿Cuál era la cresta de la ola? Y ahora, actualmente, esto que nosotros tenemos, esta luz, no vaya con las iglesias. Ahora tiene que ser oscura esa parte y acá los iluminados. ¿No han visto los videos? Ustedes ven la parte de donde están los que cantan, el que predica, con tremendas luces y la gente ahí en lo oscuro. Esa es la moda. Por eso digo que las generaciones se suben a la cresta, a la ola, a la cresta, a lo que va. Pero ustedes saben, o sea, todos conocen el mar acá, ¿verdad? ¿Hay alguno que no conoce el mar? Saben que la cresta de la ola no dura para siempre. O sea, el surfista sube, pero cae. En cambio, el buzo se sumerge y siempre va a tener el mismo ambiente, lo mismo que le rodea, siempre. Y siempre va a estar buscando nuevos niveles de profundidad, porque el que le gusta bucear comienza primero ahí hasta donde le da el cuero, como quien dice, pues con el ejercicio, la práctica van profundizando más. Bueno, yo ahora necesito buzos. Así que los que trajeron la tabla de surf, déjenla allá afuera. Véndanla y cómprense trajes de buzo. Porque ya hace tiempo que venimos profundizando en la palabra. Pero me he dado cuenta que hay muchos que vienen con la tabla del surf. Por más que profundice yo en la palabra, ellos andan en la cresta de la ola. Sí, dos o tres preguntaron, pero ¿y cómo sabe eso? Es fácil, hablando con las personas, hablando con los que se sientan a escuchar, a ver qué han aprendido. Y me doy cuenta que al andar sobre la ola, no aprenden nada. Oye, escucha, son justamente los que andan en la cresta de la ola, son lo que acá Yeshua le llama los que están, la semilla que cae en el camino. Cuando leemos este pasaje muchas veces lo hacemos de una manera muy rápida.
Porque es una parábola que hemos escuchado muchas veces, como les decía recién. Pero si tratamos de escucharla como lo habrían hecho aquellos, o sea, trasladándonos en ese contexto histórico, geográfico, si nosotros esta parábola la escuchamos como ellos la escucharon, vamos a ver que el mensaje no era tan superficial. Los primeros oyentes de Yeshua conocían el tema de la siembra. Nos damos cuenta que en esta parábola hay algo mucho más profundo que lo que aparentemente vemos que sucede. Y para entender bien la enseñanza, es importante recordar que Yeshua no estaba enseñando desde una mentalidad griega u occidental. Por eso es que por eso es que cuesta entender en esta área, en este lugar, lo que realmente significaba esa parábola. Acá tengan presente de que Yeshua no estaba hablando con una mentalidad griega o greco-romana u occidental. Él estaba hablando justamente en aquellos que pensaban, tenían una mentalidad de Israel. Yeshua no estaba no explicaba con definiciones o conceptos abstractos. Él enseñaba dentro de la forma de pensar de Israel, donde muchas veces las verdades se transmiten mediante imágenes, mediante la historia, mediante comparaciones, que esconden justamente una revelación más profunda. O sea, Yeshua no inventó las parábolas. ¿Sabían ustedes? Porque Yeshua no vino a anular la Torah, como dicen muchos. Yeshua siempre enseñó desde el Tanaj, desde el antiguo pacto, o como lo llamado ahora el Antiguo Testamento. Él siempre enseñó de ahí. Por consiguiente, hermanos, Yeshua vino a anular el Antiguo Testamento, como dicen allá afuera. No, él vino a enseñarlo. Porque si nosotros vamos al Tanaj, todo está hablado en parábolas. En hebreo las parábolas se llama mashal. Mashal o mashalín en plural, o sea que, pero un mashal no es simplemente una ilustración, es una enseñanza que contiene algo oculto, algo que se revela solamente a quien está dispuesto a buscar más allá de la superficie. Por eso les dije si estaban dispuestos a bucear. Las parábolas se les revelan a aquellos que están dispuestos a buscar más allá de la superficie. ¿Alguien por esa casualidad ha escuchado el Salmo 23? Sí. Y tal vez lo tengas abierto en tu casa, lleno de polvo. Esta es la Biblia que tengo de adorno. Dice, voy a leerle el capítulo 4. Aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, no temo sufrir daño alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara de pastor me infunde nuevo aliento. En otra versión dice tu vara y tu callado. ¿Sí? Tu versión dice tu vara o tu callado. A ver, ¿cuántas veces hemos leído ese versículo? ¿Cuántas veces lo has tomado como para cuando has tenido miedo, cuando has estado en aflicción? Y ustedes se dan cuenta que dice, cuando ande en valle de sombra. ¿Y ustedes qué se imaginan? ¿Qué se imagina cuando dice acá, porque acá este salmo lo ha escrito David, ¿cierto? Cuando David, el salmista, dice, cuando ande en valles de sombra de muerte.
Aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, dice, lo vamos a leer de la Reina Valera actual. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Qué es lo que, a ver, qué imaginan ustedes? Porque cada vez que nosotros leemos la Escritura, no tenemos que simplemente escuchar frases, tenemos que eh, trasladarnos al lugar, en el contexto, para lograr entender lo que el Señor nos está hablando. ¿Saben por qué no se obedece la Torá? Porque se escucha como un libro de receta de cocina, de psicología, no sé. No se toma como la palabra del Eterno. Para entender qué es lo que está hablando David, le hago la pregunta, ¿qué se imaginan ustedes cuando dice, aunque ande en valle de muerte o valle de sombra, dice otra versión? ¿Qué es lo que tienen visible? A ver. Claro, o sea, voy a imaginar, o sea, ¿qué se imagina cuando dice un valle oscuro, un valle, o cuando dice valle de sombra? ¿Qué es lo que se imaginan? ¿Qué se imaginan? ¿Un valle? ¿O qué se imaginan? Un lugar de muerte, ¿Un lugar de muerte? Cementerio, momentos difíciles. momentos. Sí, eso ya es más, sí, pero en lo literal, ¿qué se imagina en lo literal? Un lugar tenebroso, oscuro. Ustedes saben que David era pastor, ¿cierto? Por consiguiente, él está hablando desde un conocimiento de pastor y un conocimiento que tenía en ese entonces todo Israel, porque Israel eran pastores. Cuando se refiere al valle de sombra, él se refiere a esos valles que existían que tenían las paredes tan altas que nunca daba el sol, o daba en cierta hora, cuando el sol pasaba bien por arriba, después ya no tenía, ya siempre estaba sin luz. Era un valle, que era un tipo, no era muy ancho, era como un camino, por eso dice cuando pase por valle de sombra, era justamente un valle que tenía paredes altas, no estaba delirando, él estaba describiendo lo que era un valle de sombra en ese entonces. Era un valle que no tenía luz, por eso tenía la sombra de las paredes. ¿Y por qué dice valle de muerte? Porque al ser un lugar que no había mucha luz, estaban los ladrones, estaban lobos, las fieras salvajes, se escondían ahí porque como era un lugar donde no era muy visible, por eso él dice, cuando ande en valles de sombra. O sea, ¿por qué le explico esto? Para que entendamos que las parábolas eran algo que era visible, ellos lo entendían porque estaban ahí, por eso a nosotros tal vez nos cuesta entender ciertas palabras de la Escritura porque la pensamos desde nuestra mente occidental, de nuestra mente que aún queda de residuo greco-romana. Por eso hoy yo les pido, así como hemos aprendido de que por medio de Yeshua nosotros estamos injertados en el verdadero olivo, estamos injertados en ese Israel, o sea que nuestra mentalidad, para tener mentalidad de reino, tenemos que tener la mentalidad de Israel. No estoy hablando del Israel que ahora están bombardeando ni que se están peleando, no me estoy refiriendo a ese lugar en sí geográfico. ¿Me siguen? ¿Sí? Me estoy refiriendo a ese Israel, a ese pueblo que justamente desciende de Abraham, Isaac y Jacob, que es Israel. Nosotros para entender la escritura tenemos que tener la mentalidad del reino. Y para tener la mentalidad del reino necesitamos la guía del Espíritu Santo. Amén. Porque si no tenemos el Espíritu Santo en nosotros, siempre lo vamos a ver desde de lo que nuestros ojos ven. Y lo que nuestros ojos ven, eso captan. Acá David, él estaba describiendo, y ustedes saben que la vara dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Por qué? Porque la vara era una madera
con la cual el pastor se defendía y defendía a las ovejas, con lo cual le mandaba más a los bichos o a los ladrones. Y el cayado era cuando la oveja se caía en alguna grieta, el pastor con esa, el cayado es la que tiene una curva, con eso lo levantaba. Por eso dice que con tu vara y tu cayado me infundirán aliento, no tendré miedo. ¿Para qué me vine para este lado? Que no era parte en sí que tengo en el bosquejo, era para que ustedes logren a captar lo que son los mashal, los mashalín. Son en sí parábolas, pero no inventada al azar, era para lo que la gente conocía, lo que la gente vivía. ¿Sí? El Salmo 78:2 dice, mis labios pronunciarán parábolas y evocarán misterios de antaño. Y eso es lo que hacía Yeshua. Yeshua estaba hablando misterios. Los sabios de Israel decían que Dios muchas veces revela la verdad de esa manera. Proverbio 25:2 dice, gloria de Dios es ocultar un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. ¿Han escuchado alguna vez la palabra escudriñar? Sí. A ver, una definición rápida de escudriñar. ¿Qué es lo que toman ustedes por escudriñar? Indagar, profundizar, bucear en la palabra. Por eso es que en la Escritura vemos que nos manda a escudriñar la Escritura. O sea, nosotros tenemos que meternos más profundo porque si no somos manejados por los vientos de este mundo. Porque les cuento un secreto, Hasatán, el príncipe de este siglo, conoce la Escritura. Y él conoce también que si nosotros profundizamos, él no va a tener en quién, no va a tener siervos. Lo hablaba con Américo. Están los siervos de Dios y los siervos de Hasatán. No hay término medio, no hay un caminito en medio. O estamos en uno o estamos en el otro. Por eso el Eterno dice, yo los pongo enfrente del camino de la vida o el camino de la muerte. ¿Dice así la Escritura? Sí. No existe un término gris. Gallo Claudio quiere salir. Entonces, el Eterno nos manda a escudriñar, hermanos. Por eso yo les pido que anoten, que no dejen esto acá. Y muchos la dejan acá y no se lo llevan a sus casas. Y es evidente que no se lo llevan a sus casas. Por eso siguen viviendo de la misma manera, con los mismos problemas, las mismas situaciones, porque no llevan la palabra a su casa. La gloria de Dios es ocultar un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Es decir, hay cosas que Dios coloca delante de nosotros, pero que requieren una búsqueda más profunda para ser comprendida. Por eso acá, Lucas, en el capítulo 8, justamente el texto dice que cuando comenzamos, una gran multitud alrededor de Yeshua, ¿sí? Y entre esa gran multitud habían personas muy distintas, habían discípulos sinceros que querían realmente aprender, gente curiosa que venía a escuchar, personas atraídas por los milagros y también algunos líderes religiosos que lo observaban con desconfianza. Por eso él hablaba en parábola. Yeshua sabía que no todos estaban escuchando con el mismo corazón. Y aquí aparece algo que vale la pena que nos detengamos a pensar por un momento. Muchos oyen la palabra de Dios, pero pocos permiten que esa palabra los cambie. Acá todos están oyendo, encima, para la gloria de Dios tenemos tremendo sonido que se escucha bien, ¿cierto? ¿Sí? ¿Todos escuchan bien? Sí. ¿Y van allá, escuchás? ¿Los de multimedia escuchan bien? Todos escuchan. O sea, todos oyen bien. ¿Pero realmente escuchan? Muchos oyen la palabra de Dios, pero pocos permiten que sea
muchos oyen la palabra de Dios, pero pocos permiten que esa palabra los cambie. Y acá empieza la parábola del sembrador. En Lucas 8, 4 al 5, Yeshua habla de un sembrador que salió a sembrar. Y en la mentalidad justamente bíblica, la imagen de la semilla es muy significativa. Por eso la semilla es muy importante. Nosotros, fíjense si será importante. ¿A que no saben cómo se dice semilla en griego? Esperma. ¿Y vos de dónde naciste? De un esperma, una semilla. La palabra hebrea para semilla es zerá, con Z. ¿Y qué significa? Será, que significa semilla, pero también significa descendencia, significa continuidad de vida, algo que tiene dentro de sí el potencial de multiplicarse. Eso es semilla. ¿Sí? Sí. Significa descendencia, continuidad de vida, algo que tiene dentro de sí el potencial de multiplicarse. Por eso está, será levatalaera, es justamente derramar una maldición. Saben la historia de los hijos de Judá que no querían tener descendencia y Dios justamente los mató, porque nuestra función es tener descendencia. La semilla es para eso. ¿Entienden? Sí. No me voy a ir por una ramita, porque si no esa ramita me voy para la otra y se nos va a hacer largo. Ese tema para otro, tal vez lo hable el miércoles, el tema del esperma. Sigamos con será. Yeshua explica que la semilla es la palabra de Dios. Está diciendo que cada palabra que viene de Dios contiene dentro de sí un potencial de vida. Hermanos, hoy están recibiendo palabra de Dios. Y la palabra de Dios contiene dentro de sí un potencial de vida. O sea, la palabra en hebreo es logos. Sin embargo, Yeshua seguramente lo usó desde el concepto hebreo. Ustedes saben que le estaba enseñando a judíos que conocían el hebreo y Yeshua era un judío que aprendió en el hebreo. O sea que cuando habla de la palabra, se refiere a dabar. Dabar es en hebreo palabra. ¿Y saben qué significa dabar? Dabar significa acontecimiento, realidad que produce acción. Vayan escuchando. En hebreo la palabra crea realidad, o sea, la palabra de Dios crea realidad. Por eso cuando Dios habla, las cosas ocurren. Por eso que muchas veces hemos dicho, cuidado con lo que hablas, porque tu boca tiene poder. Porque las palabras crean realidad. Lo que decís lo vas a vivir porque tus palabras crean realidad. Y nosotros que somos hechos a imagen de Dios tenemos la autoridad, porque somos espíritu, tenemos la autoridad que tuvo Dios cuando dijo, sean los cielos y la tierra, porque toda la creación fue hecha por medio del dabar, por medio de la palabra. Amén. Por lo tanto, cada palabra que sale de nuestra boca crean realidades. Amén. Pero ese potencial depende del lugar donde cae la semilla. Y aquí aparece una verdad muy importante. El problema, hermanos, el problema nunca ha sido la semilla. El problema siempre ha sido la tierra. Decirle al de al lado, che, el problema nunca fue la palabra de Dios, el problema fui yo.
A ver, ¿no hay ninguno que se anime a confesarlo? El problema no es la palabra de Dios, el problema soy yo. Porque la palabra de Dios, dijimos, es la semilla. ¿Y vos qué vendría siendo? La La tierra. tierra. Por eso dice que hay diferentes tipos de tierra. Cuando Yeshua, en el 8:6, en el capítulo 8, del verso 6 al 8, dice, cuando Yeshua habla de la tierra, en realidad está hablando del corazón humano. En hebreo el corazón se llama Lev. Lev, pero en la mentalidad bíblica el corazón no es solamente el lugar de los sentimientos, no es el lugar de te regalo, te doy mi corazón y ese corazón. No es ay, te doy un corazoncito, no es el lugar de sentimiento, es el centro de la persona. El corazón es el centro de la persona, que es justamente donde se forman los pensamientos, donde nacen las decisiones y donde se orienta la vida. Por eso la semilla cae en ese terreno, en el corazón, porque el corazón es donde se forman los pensamientos, donde nacen las decisiones y donde se orienta la vida. Ninguno dice, ay, porque me parece que la semilla no ha estado cayendo en el lugar correcto. Por eso los diferentes tipos de tierras representan diferentes estados del corazón. El primer terreno es el camino, ¿sí? Lo leímos. Es una tierra endurecida. ¿Por qué? Porque es compactada por el paso constante de las personas, se endurece, ¿verdad? Y allí la semilla ni siquiera puede penetrar porque está duro. O sea que esto describe el corazón que se ha vuelto duro por la rutina, por la indiferencia o incluso por una religiosidad que ha perdido sensibilidad. Lo decía el siervo recién con la Haftará. O sea, tenemos que amar a nuestro prójimo. O sea, si vos ves a alguien que está realmente pasándola mal y no le das bolilla porque has perdido sensibilidad. Si ves a alguien enfermo y ni siquiera te acercas a decirle, puedo orar por vos. Si ves a alguien que lo ves que está mal y pasás y lo mirás. Eso es justamente un corazón endurecido. En la tradición bíblica se habla de este estado como un corazón de piedra. La palabra llega, pero no penetra. Y aquí hay algo que conviene que reconozcamos realmente con honestidad. Un corazón endurecido no siempre rechaza la palabra con violencia. Muchas veces simplemente deja que pase de largo. Venís, te sentás, le escuchás. Gracias, pastor, por la enseñanza. La verdad que me dio duro, pero llega el primer día, el segundo día, y la semilla ahí, al sol, vino las aves del cielo y se la llevó. Luego está la tierra pedregosa. Allí la semilla germina rápidamente, pero no tiene profundidad. La planta brota con entusiasmo, pero al no tener raíz termina secándola. Se termina secando. La palabra hebrea, presten atención, para raíz es shores, S-H-O-R-S-S-H. La raíz representa profundidad, identidad y estabilidad. O sea que hay personas que reciben la palabra con emoción, incluso con alegría, pero si la palabra no llega a echar raíces profundas, cuando llegan las dificultades, esa fe desaparece. Porque, hermanos, acá hay algo cierto. La emoción puede hacer brotar la fe, pero solo la raíz la mantiene viva. Amén. Lo hemos visto. Yo, en el transcurso de mis 14 años pastoreo acá y mis 25 años de estar
congregándome, he visto muchos que se emocionan y que me acuerdo que le decían al apóstol, después cuando yo lo escuchaba, que me lo decían a mí, yo decía, pará un ratito. Le decían al apóstol, no, apóstol, la verdad que esto me cambió la vida. Yo nunca voy a dejar congregarme. Yo nunca voy a dejar de estar apoyándolo porque usted, de su boca salió una palabra que cambió mi vida, así que yo siempre voy a estar. Yo creo, sin ánimo a equivocarme y a mentir, creo que mínimo 8 personas me dijeron lo mismo acá, pero no están acá, porque se movieron en la emoción. La emoción puede hacer brotar la fe y quieren hacer todo, pero solamente la raíz mantiene viva la planta. ¿Me siguen? Después Yeshua habla de la semilla que cae entre espinos y la palabra usada en griego es merimna. Merimna, que quiere decir ansiedad y distracción. Espino, la palabra usada en griego es merimna y quiere decir ansiedad y distracción. O sea, los espinos crecen junto con la planta y terminan ahogándola. Aquí Yeshua menciona justamente las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida que terminan ahogando la palabra de Dios. Por eso es interesante entender que los espinos no matan a la planta inmediatamente, la van ahogando de a poco. Y aquí aparece otra advertencia para nosotros. La palabra no siempre muere por rechazo, muchas veces muere por distracción. La palabra que llegó, que hoy te está llegando, tal vez muera, pero no porque rechazas la palabra, sino porque salís distraído a los quehaceres de la vida, a las obligaciones, porque yo soy una persona que cumplo con todas mis obligaciones. He escuchado personas que dicen eso. ¿Y cuáles son tus obligaciones? ¿Cumplís realmente con todas tus obligaciones? Yo no quiero mirar a nadie, lo estoy mirando a Israel nomás. Y ahora a Emmanuel. Porque sé que muchos de acá, déjalo, si no molestan, cuando hagan lío. Eh, voy de nuevo. Acá hay muchas personas responsables que cumplen con sus obligaciones, ¿verdad? Levanten la mano esos responsables que cumplen con sus obligaciones, con el trabajo, que ustedes saben que tienen que estar a tal horario, tienen que arar, tienen que hacer tal cosa en el campo, tienen que ir y cargar las camionetas, no, porque no puedo faltar un domingo porque tengo mi responsabilidad y tengo que cumplirle a mis clientes. Sos persona responsable, ¿sí? No puedo faltar a la aceitera porque es mi responsabilidad. No puedo, no sé, bueno, a todos los oficios de ustedes. Son personas responsables, ¿cierto? Y cumplen con su responsabilidad, ¿verdad? Y yo pregunto, ¿cumplen con todas sus responsabilidades? ¿Cuál es la responsabilidad primordial de un hijo de Dios? Hacer discípulo, pero en la mañana tu responsabilidad es, primeramente, agradecerle a Dios. Antes de salir corriendo a cumplir con tu responsabilidad de que a la larga no acumulan nada en el mundo venidero. No digo que no seas responsable con tu trabajo, obvio, porque también ahí refleja si sos hijo de Dios, porque un hijo de Dios no puede ser irresponsable. Pero la primera obligación, la primera responsabilidad que tenés que cumplir es justamente cumplir con ser hijo de Dios. ¿Cuál es tu responsabilidad como hijo de Dios? Cumplirla. Primero, buscar al Padre, porque tal vez salís corriendo a ser discípulo, pero si antes no tuviste una intimidad con Él, ¿qué palabras van a salir de tu boca? Y finalmente está la buena tierra. Yeshua dice que
que estas personas reciben la palabra con un corazón bueno y recto, y que la retienen y dan fruto con perseverancia. Yeshua dice que estas personas reciben la palabra con un corazón bueno y recto, y que la retienen y dan fruto con perseverancia. O sea, la perseverancia nos recuerda una idea muy cercana a la palabra hebrea, que es emuná, que implica fidelidad, firmeza, estabilidad interior. Eso significa emuná. La buena tierra no es en sí un corazón perfecto, hermano. La buena tierra es un corazón dispuesto. Nunca busqué la perfección para decir, me considero buena tierra. No, un corazón dispuesto, con todas mis fallas, con todos mis errores, pero estoy dispuesto a que el corazón sea transformado. No importa, no importa, no importa lo que te cueste, pero si tenés un corazón dispuesto, Dios lo va a ir transformando. Diferente a aquellos que no tienen un corazón dispuesto, que se cierran y se encierran, como yo digo, en su propia opinión. Por eso es que dice acá, perdone que se está haciendo extenso, en el capítulo, en el verso 8, perdón, ¿alguien lo tiene ahí más rápido que yo? Capítulo 8, Verso 8. 8. Dice así. Otra parte cayó en buena tierra y brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Y levantó la voz y dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y ahí está el secreto. El que tiene oídos para oír, que oiga. Por eso en medio de la enseñanza Yeshua pronuncia una frase que parece simple, pero en realidad es muy profunda. El que tiene oídos para oír, que oiga. Cuando lo leemos en español puede parecer que simplemente está diciendo, el que tenga oído, que escuche. Le va a decir, obvio, tengo oído, escucho. O sea, o no lo tomas así, el que tiene oído para oír, que oiga. Estoy escuchando porque tengo oído. Pero la mentalidad hebrea, la idea de oír es mucho más profunda y ya lo sabemos. La palabra hebrea para oír, ¿cuál es? Shema. Shema implica escuchar, comprender, responder. O sea, entonces Yeshua dice, el que tiene oído para oír, oiga. Está hablando de una disposición interior para recibir lo que Dios está en sí revelando. Por eso, justamente en Deuteronomio se dice, Shema Israel, escuche Israel, obedece Israel. No le está diciendo, oiga, escucha Israel, ya ven, nuestro Dios ya ves uno. No, no se lo está diciendo, sino entendé que es el único Dios y ponelo por obra. O sea, tenés que comportarte justamente de la forma de que manifiestes a ese único Dios. Ahí es cuando nos dice Shema Israel. No significa simplemente oye Israel, significa algo más profundo. Escucha con el corazón, comprende, permite que esta verdad transforme tu vida. Amén. Por eso Yeshua dice, el que tiene oído para oír, que oiga. No está hablando de oído físico, está hablando de una disposición interior para recibir lo que Dios está revelando. Porque hay muchos que pueden tener tremendas pailas como yo, pero no escuchar lo espiritual. Puedes tener una tremenda parabólica, pero no escuchás. No todos los que tienen oído escuchan realmente. Y Dios hoy te está diciendo, escucha. Después continuamos con lo que dice en el verso 9 y 10. Los discípulos preguntan, ¿qué significan las parábolas? Y Yeshua responde, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta frase, como le decía en un comienzo, Yeshua lo toma del profeta Isaías. No significa que Dios quiere impedir que las personas en sí comprendan. Más bien, describe una realidad espiritual. Cuando el corazón se vuelve insensible,
la verdad deja de percibirse con claridad. Y eso es lo que nos ha pasado a nosotros. Hemos crecido en un ambiente que nos hace en el corazón, o sea, nos van poniendo el corazón insensible a Dios. Es como cuando alguien escucha algo muchas veces, pero nunca se detiene realmente a reflexionar sobre ello. La información pasa por el oído, pero no llega al corazón. Por eso en el libro de Isaías esta expresión se refiere a un pueblo que había escuchado la palabra de Dios muchas veces, pero cuyo corazón se había endurecido. Lo conocen ese pueblo. Menos mal quiere ese pueblo de Israel. Gloria a Dios que acá no tenemos corazón endurecido. Por eso Yeshua utiliza la parábola como una especie de filtro espiritual. El que escucha solo superficialmente oye una historia como lo hemos venido escuchando siempre. Siempre hemos escuchado una historia. Pero Dios no te quiere contar historias. Te quiere revelar verdades. La parábola, revela y oculta al mismo tiempo. Revela al que busca y permanece oculta para el que solo escucha de manera superficial. Es como si dijera, si realmente estás dispuesto a comprender lo que se está diciendo aquí, entonces presta atención. O sea, en otras palabras, la parábola revela al que busca y permanece oculta para el que solo escucha de manera superficial. Se dan cuenta que son muchos los llamados, pocos los escogidos. Todos son llamados, pero pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque no quieren realmente dejar que la palabra penetre en su corazón. Después pasamos ya al final, al cierre, en Lucas 8. Después sigue, nadie que encienda una luz. Y dice, ¿qué tendrá que ver esto con la parábola del buen sembrador? Dice, nadie que encienda una luz la cubre con un cajón, ni la coloca debajo de la cama, más bien la pone en un candelero para que los que entren vean la luz. Porque no hay nada oculto que no llegue a manifestarse, ni hay nada escondido que no haya de ser conocido y salir a la luz. Y me dirán, pero ¿cómo se relaciona eso? Después Yeshua habla justamente de la lámpara y a primera vista parece otro tema, ¿o no? Pero en realidad está conectando con lo anterior. Y presten atención. Vemos que en la Escritura hay dos imágenes muy conocidas para describir la palabra de Dios. Por un lado, habla de la palabra como semillas, ¿sí? Lo vimos recién. Y por el otro lado, se habla de la palabra como luz. Por eso dice acá, nadie que encienda una luz la cubre con un cajón. Está refiriéndose a la palabra de Dios. No, por eso le digo, no lo miren desde el nivel literal, desde el Pesha, sino profundicemos más y busquemos más el Sod. Porque lo literal es para aquellos que nunca van a lograr ser discípulos de Yeshua y no porque el Eterno no quiera, sino a causa de la dureza de su corazón. Entonces, entendamos que la Escritura habla de la palabra como semilla y como luz. Por ejemplo, el Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Amén. Está hablando entonces que la palabra de Dios es luz, ¿sí? Entonces lo que Yeshua está mostrando es justamente un proceso espiritual. Presten atención. Primero, la palabra entra como semilla en el corazón. Si el corazón la recibe, esa semilla comienza a echar raíces y con el tiempo produce algo más, iluminación interior. Amén. Repito. Primero la palabra entra como semilla al corazón.
Si el corazón recibe la semilla, esa semilla comienza a echar raíces y con el tiempo produce algo más, iluminación interior. Amén. Por eso Yeshua dice que nadie enciende una lámpara para esconderla. Cuando la palabra realmente transforma el corazón, esa luz comienza a manifestarse en la vida. Hermanos, ¿no lo ven como lo vi yo? Creo que me quedé afónico por los palos que me dio a mí la palabra. ¿Lo ven? Porque hemos estado pidiendo luz, que somos la luz del mundo, nos manifestamos en luz, pero si la semilla no crece, si la palabra de Dios no crea raíces en nuestro corazón, no alumbramos nada. Porque solamente cuando la semilla, cuando la palabra de Dios entra como semilla en el corazón, si el corazón la recibe, espero que los corazones que están acá, aunque sea un 90%, hayan recibido la palabra, esa semilla comienza a echar raíces y con el tiempo produce algo más que es iluminación interior. Amén. Cuando la palabra realmente transforma el corazón, esa luz comienza a manifestarse en la vida. Y Proverbios dice en el capítulo 20, versículo 27, lámpara del Señor es el espíritu del hombre. Amén. Lámpara del Señor es el espíritu del hombre. Che, ninguno quiere ser. Amén. Lámpara del Señor es el espíritu del hombre. Amén. Tu espíritu es lámpara del Señor, pero siempre hay un pero. Tenés que dejar que la semilla eche raíz en tu corazón, que la palabra eche raíz en tu corazón. O sea que esto significa que dentro del ser humano existe una capacidad para percibir la luz de Dios, pero esa lámpara puede estar apagada, cubierta o debilitada. Por eso la palabra de Dios es lo que enciende esa lámpara interior. Porque cuando la palabra realmente entra en el corazón ocurre algo inevitable. La vida comienza a iluminarse desde adentro. Amén. Y ahí se cumple lo que dice el Salmo 23. No vas a tener temor, aunque andes en valle de sombra, porque no andas a la tanteada. Andas con luz, tenés luz interior. Y esa luz interior es más poderosa que cualquier reflector que puedas poner, porque esa luz interior viene de aquel que es la luz. Pero hermanos, por favor, es necesario de que esto no quede acá, que cuando salgan, yo ya lo hablé el sábado pasado, a mí me da, y yo creo que ya no me enojo tanto, creo que ya me da pena. Antes me enojaba, pero ahora me da pena ver que perdieron el tiempo 4 horas sentados acá y salen no porque nadie se los dio, sino porque no quieren un cambio. Quieren seguir viviendo la vida a su manera. ¿Y cómo se nota? Cuando subís esa escalera parece que es otro mundo. Es el mundo en sí. Porque no te hablan de nada de la palabra. No puede ser, hermano, que nunca tengas algo que te impactó durante toda la semana de las porciones, de las aliyot que estuvimos estudiando. No puede ser que nunca comentes nada de la palabra. Eso es señal de que tu corazón es el camino ese pisoteado. Porque recibís palabra, y no es por vanagloria, yo sé que es buena palabra lo que estoy dando en este tiempo. Antes me la podrían cuestionar, y los que me conocen de tiempo saben. O sea, como dije, algunos no quisieron repetir, el problema no es la palabra, el problema no es la semilla, el problema es la tierra. Y yo les pido, por favor, por amor a ustedes, por el mismo amor que el Eterno les tiene, la paciencia que el Eterno les tiene, que cambien
su postura. Decidan por ser luz. Si no, es repetir historia, repetir fracasos, repetir morir con cáncer, terminar divorciado, drogadicto, alcohólico, repetir historia. Terminar con una familia que aguanta por los hijos y no es porque hay un amor verdadero. ¿Sabe por qué es eso? Porque nunca dejaron que la semilla de la palabra echara raíz en el corazón. Son corazones que están cauterizados. Hoy Dios te dice que Él está dispuesto a poner un corazón de carne, pero siempre y cuando vos lo quieras, porque Él es un Señor. Él no es como el diablo se te mete donde encuentra un huequito. Una puertita que le abriste, ¡pa!, se mandó de una. Dios no es un Señor, si vos no le pedís, Él no entra. Y para ir cerrando, dice, mirá cómo oís. Está en el 8:18, a ver. Esperen que Lucas 8:18 dice, mirá pues cómo oís. Mirá pues cómo oís. Y acá también hay un gran secreto. Yeshua insiste en algo muy importante. Mirad cómo oís. No dice, mirad qué oís. O sea, no está diciendo, cuidado con la palabra que te está dando el pastor. Sino te está diciendo, mirad cómo oís. Presta atención. Fíjate cómo estás oyendo. Fíjate cómo estás escuchando. ¿Estás escuchando simplemente para estar refutando en tu interior, cuestionando? ¿O estás escuchando para que esa semilla de vida eche raíces? No dice, mira qué oís, dice cómo oís. La diferencia entre una vida transformada y una vida que permanece, una vida transformada y una vida que permanece igual, no depende solamente de lo que escuchamos, sino de cómo recibimos en el corazón lo que escuchamos. Amén. Puedes tener un gran maestro, pero ¿cómo estás escuchando? ¿Cómo estás escuchando? Cuando le vuelvo a decir, yo leía esto y digo, "Uah, Señor, ¿cómo no lo revelaste antes?" ¿Sabes qué me dijo? Y porque no era el tiempo. Este es el tiempo. Dos personas pueden escuchar la misma palabra. En una produce vida y en la otra no produce nada. Y luego Lucas en el 8:18 dice, mira pues cómo oís, porque todo el que tiene se le dará. Y a todo el que no tiene aún lo que piensa tener, se le quitará. No está refiriéndose precisamente a bienes materiales acá Yeshua. Está hablando de la revelación espiritual. Cuando una persona recibe la verdad y la guarda en su corazón, esa persona, esa verdad comienza a crecer dentro de esa persona. Pero cuando la persona escucha superficialmente, incluso, dice, incluso lo poco que había comprendido, termina perdiéndolo. Por eso la parábola del sembrador no es simplemente una historia sobre agricultura, es una invitación a examinar el corazón de cada uno de nosotros. La semilla siempre es buena. La pregunta es, ¿qué tipo de tierra está haciendo hoy tu corazón? Y por eso Yeshua dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Porque la palabra de Dios fue dada solamente para ser, no fue dada, perdón, solamente para ser escuchada. Fue dada para germinar, echar raíces y convertirse en luz dentro de nosotros.